Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de Ciclos. Un placer de estar nuevamente en sus pantallas, muy contento después de estas 2 semanas que tuvimos de receso. Como podrán apreciar, hemos cambiado de escenografía y empezamos así Ciclos, el primer programa de la gestión 2016. Muchos temas durante la semana respecto al inicio de las campañas, bastantes debates en distintos medios de comunicación, controversias respecto también a lo que ha sido el fondo indígena, cosas que salen a la luz pública respecto al manejo de este fondo por parte de la exdirectora Nemesia Chacoyo. Y bueno, por una parte, el Gringo González, senador, manifestó de que cómo era posible que se preguntaba que la justicia no la haya citado hasta ahora, ¿no? Entonces, ha habido bastante polémica en torno a este tema. Y uno se pregunta también, ¿qué pasó con la justicia? ¿Por qué no aún no le cita a declarar respecto al manejo de este fondo? Por otro tema, amigos, amigas, hemos tenido bastante discusión, bastante énfasis a la campaña del sí y del no. Hoy estamos con una amiga que es de Otra Izquierda es Posible, de la OIP, nueva, es politóloga, bueno, con SARTE de Ciencias Políticas. Quiero dar la bienvenida a la activista por el no, a Stephanie. Stephanie, un placer tenerte en el programa. Gusto, igualmente. No, vamos a hablar con ella respecto a lo que es la campaña. Y quería saber, Stephanie, cómo se están manejando ustedes como organización, como agrupación, y ¿desde cuándo han iniciado? ¿No? Quisiera que me comentes un poco respecto a la campaña del no y por qué votar por el no, ¿no? Tú que estás impulsando esta campaña del no. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí, te agradezco mucho la invitación, agradezco también mucho la invitación de Beto. Para aclarar un poco, te cuento que yo no soy parte de Otra Izquierda es Posible porque nos hemos conocido recién por redes. Ah, ya. Él me dijo que yo venga porque leyó un artículo mío y me dijo, sería muy interesante que lo comentes, etc. Entonces no podría hablarte mucho de cómo están organizándose los chicos en la campaña. Bueno, te puedo hablar, es muy importante esa aclaración, pero es redes, importante. Veo que se mueven un montón, veo que van al Alto, veo que van a la Pérez, o sea, es una campaña que veo que saben moverse y veo que sí son jóvenes, entonces también por eso es que yo he hablado con ellos, ¿no? Porque me parece importante decir, evidentemente sí, estoy yo como mujer, como joven, como estudiante, y estoy yendo igual por el no, en el sentido de que creo que muchas veces nosotros los jóvenes necesitamos nuevos espacios, necesitamos nuevos ambientes, y necesitamos también decir y expresar nuestras inquietudes y nuestras opiniones políticas, y eso no nos convierte necesariamente en la derecha, en los neoliberales y en todas estas cosas que han estado atacando las personas de la campaña del sí. Porque yo creo que es importante dentro de la democracia aprender a respetar el punto de vista de otra persona, ¿no? Entonces yo he visto, porque así como siento que le han debido suceder al Beto y le han atacado al Beto o a los compañeros de Otra Izquierda es Posible, también a mí me han dicho muchas cosas, ¿no? Es decir, yo no soy de la derecha o no soy hija de... ¿Cuántos años tienes, Stephanie? 24. 24, muy joven, ¿no? O sea, ni para decirte que has estado en campaña de algún partido tradicional como el MNR, el MIR en esa época, ¿no? Pero claro. Muy joven, pero continuamos con este tema. Claro, es que funciona un poco la campaña de desprestigio, ¿no? Es decir, que siempre los que están en contra del MAS no son izquierda o son la derecha. Y me parece un poco también ambiguo y hasta gracioso muchas veces, porque nosotros como jóvenes hemos visto que muchas veces hay muchas personas de derecha que están dentro del MAS ahora, ¿no? Es decir, el señor Zavala en Cochabamba, por decir un ejemplo, ¿no? Pero hemos visto que en Tarija, en las campañas nacionales, en la elección nacional que ha habido, ha entrado mucha gente de derecha de Tarija, ha entrado mucha gente de derecha de Cochabamba. Ni siquiera decimos ya gente de derecha, sino gente de partidos tradicionales, porque a veces creo que ya se ha hablado tanto de izquierda y derecha que ya no sabes realmente quién es izquierda y quién es derecha, ¿no? Entonces, más allá de eso, sí ha entrado mucha gente de tradicional o conservadora dentro del MAS. Entonces, es un poco gracioso que la gente todavía crea este tema de que el MAS es izquierda o que es la única izquierda y que si los criticas estás en contra de ellos. Yo creo que la crítica es sana, la crítica te ayuda a crecer y que hay que criticar. Sí, importante, ¿no? Yo he hablado justamente con Beto, el representante de Otra Izquierda es Posible,
respecto a lo que ha sido su campaña, les he visto muy movilizados en distintas partes, puntos de la ciudad de La Paz y del Alto, y bueno, hubo gente que les apoyaba y otra gente que no. Me comentaba Beto que hay gente muy intolerante en el Alto, que ellos van haciendo la campaña por el no y hay grupos de choque del oficialismo, no se sabe si es del MAS, pero que no les permite realizar la campaña, ¿no? Entonces es importante que la tolerancia prime en democracia y que realmente se puedan abrir los jóvenes para hacer esta campaña en libertad. Eso es lo más importante. Entonces, un punto, ¿no? Un punto por lo cual hay que resaltar. Y también hemos visto la campaña por el sí. También ayer Félix Pazzi estaba en Cochabamba, ¿no? ¿Cómo se llama? Paziclaso, y importante, ¿no? Iniciativas que se da, bastantes iniciativas, bastante la interacción social que han tenido. Pero sí hay algo que yo todavía he podido quizás criticar, es el tema de que la campaña del sí y la campaña del no no están llevando una agenda, ¿no? Una agenda de demandas, una agenda de temas que han quedado postergados con relación a la salud, con relación a la justicia, con relación a la diversificación productiva, con relación a generar empleos. Entonces son temas que realmente no están en el debate, en la agenda pública, en la agenda mediática, y preocupa, ¿no? Preocupa porque realmente debemos pensar en país, deberíamos pensar en futuro, y esos temas debían tratarse más de hablar de si Evo es autoritario o no, o hablar de que la democracia en sí es buena por su alternancia, por la renovación, pero debería resaltar sobre todo temas de interés de la sociedad respecto a salud, como mencionaba, diversificación productiva, en fin, hay un montón de temas que no se están abordando. Muy importante, ¿no? Pero tú querías acortar este panel. Hablando de ese tema, precisamente, yo creo que es importante aclarar y decirle a la gente que evidentemente es muy complicado a la oposición se le ha hecho muy difícil articular un discurso, articularse como oposición en un discurso, y el oficialismo tampoco está ofreciendo nada porque ya han ofrecido en el tema de la campaña nacional. O sea, hay que aclarar, y yo creo que mucha gente tiene esa confusión. El referéndum que se va a realizar este febrero no es un referéndum a favor o en contra de Evo Morales. Lo que mucha gente cree es que lo que estamos haciendo es calificar positivo o negativamente la gestión de Evo Morales, y yo creo que no. En el artículo que he escrito lo que yo planteo es que se trata de defender la Constitución, porque el artículo, el artículo 168 de la Constitución es el que nos dice que el presidente, vicepresidente o presidente y presidenta pueden estar 5 años en el cargo y son reelegidos solamente una vez. Y lo que vamos a votar en el referéndum es si queremos modificar la Constitución para que se postulen nuevamente una vez. Entonces mucha gente ha querido tomarlo esto de manera personal, porque por muy evista o por muy masista que pueda ser una persona, yo creo que deberíamos estar en contra de modificar la Constitución, porque no es interpretable, es decir, no puedes interpretar la Constitución de acuerdo a intereses, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que están diciendo que los movimientos sociales han sido los que han llamado a esta elección, y eso está en la Constitución también. Si no me equivoco, en el artículo 411, numeral 2, es donde dice que para modificar la Constitución el 20% del electorado tiene que firmar, y que, bueno, que básicamente es el pueblo el que tiene que impulsar esta reforma, ¿no? Y que se aprueba por referéndum. Entonces nos han dicho que eso es lo que está pasando, ¿no? Pero ¿quiénes han sido estos movimientos sociales que supuestamente han impulsado este referéndum? Son precisamente aquellos movimientos sociales, o sea, la famosa CONALCAM, en la que tenemos muchos dirigentes precisamente cercanos o con estos problemas del fondo indígena, ¿no? Entonces es como que uno siente que es incluso manipulación, y uno siente que es incluso justificación de una cosa que no se puede justificar. Es decir, no todos, por mucho que apoyemos o no apoyemos al MAS o los movimientos sociales, estamos de acuerdo con la modificación de la Constitución, porque no se trata del Evo. Ahí el debate deja de ser si apruebas o no apruebas al Evo, si crees que es buena gente o mala gente, o ese tipo de temas. Se trata de defender la Constitución, porque la Constitución es lo que define todas nuestras instituciones y nuestro Estado. Entonces, si el MAS dice que durante estos 10 años hemos tenido tanta estabilidad
y durante estos 10 años ellos son los únicos y los que han fortalecido, los que han creado este nuevo Estado, etcétera, etcétera. Ellos mismos se sabotean porque no puede ser que para fortalecer un Estado modifiques la Constitución, porque es como volver a la época neoliberal, es como decir, yo interpreto la Constitución como me da la gana, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que a mí me conviene, y entonces hago lo mismo que siempre han criticado supuestamente a la época republicana o colonial, que es que entraban presidentes por 3 días, ponían las leyes que les daba la gana. Y entonces los bolivianos, sobre todo yo como boliviana joven, lo que yo quiero es estabilidad, lo que yo quiero es dignidad, lo que yo quiero precisamente es continuidad, y la única manera de que suceda eso es fortalecer al Estado y las instituciones del Estado. Entonces yo creo que lo que hay que decirle a la gente es que por mucho que lo apruebes el Evo, o por mucho que tengas afinidad con él, o que se reconozca que han hecho cosas buenas, modificar la Constitución es dar un salto atrás. El mismo Evo dijo cuando aprobó la Constitución que no se iba a modificar y no se iba a mover nada de la Constitución durante 50 años. Y hay gente que ha muerto por esta Constitución porque ha sido muy difícil aprobarla. Sabemos que ha sido una lucha terrible. Hay gente y hay historia y hay sangre detrás de la Constitución. Entonces, yo creo que los jóvenes como yo, que estamos realmente comprometidos, o sea, yo amo a mi país, amo a mi gente, y no creo que la Constitución deba modificarse de acuerdo al partido que está ahí. Definitivamente la Constitución es para todos los bolivianos. Por eso hay gente que ha muerto por esto. Entonces, es como que no, el discurso y las campañas por el sí, las campañas por el no, al final van más allá, porque lo que todos estamos defendiendo, lo que queremos defender la Constitución es defender el Estado, y yo creo en el Estado, y precisamente porque quiero que el Estado siga yendo bien y se sigan profundizando cambios que han sido importantes en el país, es que voy a votar por el no, porque no se trata de él, se trata de defender como joven que cree en su país, la democracia y el Estado que lo representa, ¿no? Perfecto, Stephanie. La última pregunta tiene que ver con relación a tu trayectoria. Tú eres de primer año en Ciencias Políticas, me comentaban que has escrito artículos, ¿no?, en el diario respecto a esto de la ¿por qué por el no? Quisiera que me comentes ya para ir concluyendo este espacio de entrevista. Sí, bueno, precisamente empecé este año en la carrera de Ciencias Políticas. Ha sido un año muy interesante porque he aprendido realmente un montón y me siento apasionada y me siento realizada al respecto. El artículo que yo escribí es más o menos lo que yo te estaba comentando ahora, ¿no? Esa es mi propuesta en el artículo. En el primer lugar que ha salido ha sido en una página que se llama Me Comprometo, Voto No, que es, tengo entendido que es una organización ciudadana también. Hay gente de muchos lugares que ha escrito. He leído un artículo de, por ejemplo, José Machea, que generalmente es un joven que también escribe en Página 7, tengo entendido. Entonces, bueno, todos los que hemos querido colaborar se nos ha abierto las puertas para hacerlo en este lugar. Realmente es ciudadano, yo no estoy adscrita a ningún partido político ni nada, o sea, yo estoy expresando mi opinión como ciudadano, como estudiante. Entonces, el artículo se llama precisamente, o bueno, es como que la alegría del compromiso, precisamente por esto, ¿no? Lo que planteo es que me encanta, me apasiona ser boliviana, voy a dedicar mi vida a mi país. Y como una persona que le apasiona su país y que le apasiona su realidad y su gente y su historia, que estoy comprometida en este sentido, en este momento, con esta campaña por el no, como Stephanie Murillo, ¿no? Perfecto, Stephanie, mucho gusto tenerte acá en el programa. Me parece importante resaltar esto porque Ciclos es un espacio donde abre la oportunidad a gente joven, a gente nueva, y gracias por la visita. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la invitación y gracias también a Beto que me invitó para venir hoy día. Entonces estoy agradecida, sí. Gracias. Listo. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y ustedes quiero dar la bienvenida acá a dos amigos. Por un lado, el representante de la UP, Beto Astorga. Beto, un gusto tenerte. Un gusto. Y por el otro lado, acá Vidal Aime, que vamos a hablar sobre el tema de esto, ¿no? De la campaña de lo que se avecina en febrero respecto al referéndum de aprobatoria a la modificación de la Constitución Política del Estado. Voy a empezar primero con Vidal. Vidal, un gusto tenerte. ¿Cómo has visto este tema de la campaña, Vidal, respecto a lo que se avecina, ¿no? La campaña del sí y la campaña del no. ¿Por qué votar por el sí y por qué votar por el no? Quizás sea la misma pregunta que el anterior domingo te hice, pero ya que estás acá y con mayor tiempo, vamos a poder desarrollar este tema que me parece muy importante. Bueno, agradecido, Humber, por la invitación. Un saludo aquí al compañero. Gracias, igualmente. Y bueno, vamos a tratar de dilucidar un tema que a mí me parece muy importante debido al contexto que atraviesa Bolivia y debido también a la proximidad que tenemos. No falta mucho tiempo para el referéndum constitucional en el que se va a
la ciudadanía va a definir la modificación o no de la Constitución Política del Estado. Creo yo que es importante partir de un elemento que me parece sumamente vital, y es el siguiente. Durante la instauración de la democracia en Bolivia, que tenemos un periodo que se inicia en 1982, hasta entrada la gestión 2005, Bolivia ha vivido por diferentes fases y momentos constitutivos. Ustedes bien sabrán que el Decreto Supremo 21060, instaurado en 1986, relocalizó a 22.000 mineros y los mandó a áreas como el Chapare o los Yungas, ¿no?, de aquí de La Paz. Fruto de estas políticas de corte neoliberal y también producto del consenso de Washington, Bolivia es que inicia una fase, un modelo de privatización, un modelo privatizador que de alguna manera desfalcó las arcas del Estado. Un modelo que imponía un tipo de lógica estatal como menos Estado, más inversión privada, capitalización de las empresas modernas, incremento de la tasa de ganancia, pero simplemente eran epítetos que en la realidad lo único que hicieron fue desangrar aún más las arcas nacionales. Fruto de la lucha del pueblo boliviano y de las clases del movimiento popular campesino, en 1990, ustedes bien saben que se da la marcha por el territorio y la dignidad. Y es ahí donde la agenda de ese entonces saca a relucir una propuesta que hasta ese entonces no había sido escuchada, y era la convocatoria a una asamblea constituyente. Gobiernos como Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer gobierno, del 93 al 97, hicieron oídos sordos a esta propuesta. De la misma manera, Hugo Banzer Suárez, y ni qué decir de Jorge Tuto Quiroga. Entre la etapa del 2002 al 2005, Bolivia sufre diferentes cambios, pero y además no solamente cambios, sino vive una crisis no solo de gobierno, sino una crisis de Estado. No otra cosa significa la guerra por el agua, el año 2000, o la masacre de los hermanos en el Alto. Ojo, yo también soy alteño, el año 2003. Entonces, Bolivia ha vivido diferentes fases y facetas a partir de ese quiebre del sistema de partidos políticos que se inicia el 2003 y se atomiza el 2005, y es a partir de la llegada del presidente Evo Morales el año 2005 que se toma la decisión de convocar a una asamblea constituyente y plantear la reforma total de la constitución política del Estado. Ustedes bien saben de que la construcción de ese nuevo texto constitucional ha costado bastante al pueblo boliviano, porque antes el viejo Estado republicano lo único que hacía era hacer las modificaciones dentro del hemiciclo parlamentario, es decir, sin la participación del pueblo. Pero es a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado que los bolivianos hemos dado nuestro voto y hemos aprobado una propuesta de poder convivir en paz dentro de este territorio. Entonces, a mí me parece fundamental ese aspecto. ¿Y por qué he tratado de hacer una remembranza de estos momentos históricos y hechos constitutivos? Porque cuando usted lee la constitución inicial de los constituyentes de Sucre, de la primera, va a poder ver que el espíritu del constituyente manifestaba la reelección indefinida. Pero también no olvidemos que el año 2008, fruto de esa derecha radical, esa derecha que tenía intereses separatistas, plantea a modo de negociación, yo le pongo entre comillas chantaje, porque ha sido el chantaje en su máxima expresión, obliga al Congreso a convertirse, a pactar una nueva carta constitucional, y al final nosotros vamos y ratificamos esto el 2009, ¿no? Es importante hacer énfasis en este aspecto porque el espíritu del constituyente el año 2009 ya te planteaba una reelección indefinida. Pero en última instancia, y esto es importante que lo sepa el pueblo, que lo sepa la ciudadanía, lo que va a pasar el 21 de febrero es la ratificación o no de una modificación del texto constitucional que en última instancia va a depender del propio pueblo. Cuando yo escucho de que estamos viviendo en un régimen dictatorial, de dictadura, totalitario, me da ganas de rasgarme las vestiduras, porque lastimosamente y penosamente se utilizan conceptos de manera alegre que no necesariamente condicen con la realidad nacional. Si uno revisa el texto constitucional, podemos encontrar que vivimos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en una democracia representativa, en una democracia participativa, en una democracia comunitaria. Son elementos que hacen a la praxis de una nueva vida institucional en el país. Bueno, simplemente hasta ahí, ¿no? Perfecto. Después ya. Perfecto. Beto, respecto a lo que mencionaba Vidal y haciendo un recuento histórico, la campaña de Nuevos generalmente está orientado
a que tenemos un presidente que se quiere eternizar en el poder, que tiene rasgos autoritarios y que realmente tiene a irse al totalitarismo, ¿no? Entonces, lo que yo quería saber, Beto, en este tema, ¿cómo has visto este tema? ¿Realmente es un régimen autoritario del gobierno del MAS? Bueno, sin duda, ¿no? En este momento observamos que hay un presidente que quiere quedarse hasta el 2025. Y mira, realmente yo no sé si será verdad que se quiera quedar hasta el 2025, a mí me parece que se quiere quedar hasta el 2040, porque recordemos el 2008, justamente cuando se estaba aprobando la nueva constitución, él dijo, por la unidad del pueblo boliviano, no voy a ir a otra reelección. Y el 2009, ¿qué hizo? Fue a otra reelección. El año pasado, ¿qué dijo en una entrevista al Deber? Voy a abrir mi restaurante terminando esta gestión, me retiro de la política, y ahora está volviendo a ir. O sea, ya nos ha mamado 2 veces, ya nos ha mentido 2 veces. Yo no le creo esto que se quiera quedar hasta el 2025. Yo creo que llega el 2025 y va a volver a reformar hasta el 2040. Votar por el sí es avalar a un mentiroso. Y él debería darse el ejemplo con la palabra. ¿Qué está primero en una persona, en un hombre? Su palabra. Y él no lo está cumpliendo. 2 veces nos ha mentido, nos ha engañado. Y en ese sentido siento que hay un presidente que quiere quedarse nomás en Palacio, quiere eternizarse. Ya lo está reformando la Constitución ahora, lo va a reformar el 2025 igual, seguramente va a decir que el pueblo le ha pedido, cuando es un grupo reducido del CONALCAM, que creo que no son ni 500.000 personas, donde hay incluso intereses económicos. Recordemos que Trujillo pone y saca gerentes de la caja, es parte del CONALCAM, una COP que se ha vendido, que ya no representa a los trabajadores. Y en ese sentido nosotros creemos que el presidente nomás quiere eternizarse en el poder. Además creemos que la reelección es un atentado a la democracia, no existe alternancia, y no solo es un atentado a la democracia, es hacia las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque vemos un presidente que quiere mantenerse en el poder durante mucho tiempo y no permite la generación de nuevos líderes, incluso al interior del MAS. Ninguno de los militantes del MAS, ni en sus sueños va a ser candidato a la presidencia, porque hay un caudillo que se eterniza por mucho tiempo ahí, y los que estamos afuera peor. O sea, mata toda una generación política en la que no da espacio a nuevos liderazgos. Recordemos ejemplos históricos, ejemplos internacionales. Tú puedes ver a Lula da Silva, que estuvo 2 gestiones, y luego dejó a Dilma Rousseff. O sea, formó a otro para que sea su sucesor en el mismo partido. Lo mismo ocurrió con Pepe Mujica, que ahora está Tabaré Silva. O sea, izquierdas progresistas dejan huella, porque el liderazgo no es solo cuando te siguen, el liderazgo también es cuando formas otros líderes. Y en ese sentido, aquí se ve un caudillo que no es líder, no ha tenido la capacidad en 10 años de formar un sucesor al interior de su partido, porque en este referéndum lo que se decide es si el presidente va o no va, pero el MAS puede mandar pues a otro. O sea, quiere decir que es un partido sin cuadros políticos, sin liderazgos nacionales, pese a que ha estado 10 años, no ha podido construir un sucesor al interior de su partido, y eso nomás nos muestra que Bolivia sigue siendo caudillista. Hablando un poco de historias, recordemos a Adene, murió con Banzer, o sea, Banzer murió y Adene se fue al diablo, digamos, hablando en otras palabras. El MIR también empezó con Jaime Paz y con Jaime Paz murió. O sea, no hay ese recambio. Ponemos ejemplos de Chile también, estaba Lagos, Bachelet, y dicen que la próxima va a ser Camila Vallejos. O sea, hay ese recambio en otros países, y acá en pleno siglo XXI seguimos con una persona, con un solo caudillo, que es el dueño del partido, es el dueño en este caso de las reformas, es aquel que quiere eternizarse. Y en ese sentido creo que tiene que haber un giro, incluso en los mismos partidos políticos debería haber democracia interna. Yo no sé si en el MAS ha existido alguna vez, en los otros partidos tampoco lo sé. Yo aquí no estoy como abogado del diablo de nadie, no pertenezco a ningún partido, ni somos financiados por nadie, y en ese sentido tiene que haber una democracia interna en los partidos, y es nomás la reelección un acto de eternización en el poder que bloquea la generación de nuevos líderes y no permite la alternancia en el país. ¿Breves puntualizaciones? Sí, dale, bien. Bueno, ha tocado muchos temas aquí el compañero, pero me parece fundamental algo que primero quisiera que aclarar, ¿no? Cuando el compañero indica que no hay una democracia interna dentro del partido, yo quisiera indicar que es muy importante conocer el origen del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo no es un partido político en sí,
El movimiento al socialismo, por si acaso quien habla no es militante del partido, soy una persona que está dentro de una plataforma que apoya la Agenda 2025 con un colectivo de ciudadanos en Cochabamba, y nosotros en los diferentes debates que hemos entablado hemos visto y hemos analizado que el MAS no es un partido, es un instrumento, y como lo dice las siglas, es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, primer elemento. Segundo elemento, cuando habla el compañero acerca de la CONALCAM y que hay un reducido grupo de personas, quisiera puntualizar lo siguiente: el hecho de que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el año de 1983, a la cabeza de los grandes dirigentes históricos, haya propuesto por primera vez la creación como propuesta, habla nomás de la CSUCB como un ente histórico. Hablamos de la Confederación Indígena de Colonizadores de Bolivia, la CESIOP, que desde sus inicios siempre ha tratado de luchar por reivindicaciones de carácter, si bien sectorial, pero a la larga han tenido reivindicaciones de carácter nacional. Hablamos de la inclusión de la CONAMAC, de la CIDOB y de las diferentes organizaciones que también son importantes para la historia nacional, y no me parece correcto desdeñar o de alguna manera quitarle cierto protagonismo a instituciones, a organizaciones sociales que tienen un pasado glorioso, al igual que la Central Obrera Boliviana, si bien ya no está Juan Lechino Kendo, tiene una historia que, de acuerdo a mi parecer, no debiera ser desdeñada así fácilmente. Cuando el compañero dice que el presidente ha faltado a su palabra, yo quisiera indicar lo siguiente: al final, lo que va a pasar el 21 de febrero, o sea, la decisión de ser candidato, no es una decisión pues que la hace a título personal, es una petición que se le hace al presidente, porque el presidente fácilmente puede irse a su casa y dejar todo como está, pero los logros que se han logrado en estos últimos 10 años son logros para nada que se pueden desestimar a la ligera. Uno de ellos es que el Producto Interno Bruto de nuestra nación ha tenido un crecimiento del 4.5 y ha sido de manera continua. Lo más importante de este proceso que estamos viviendo actualmente es que a nivel Latinoamérica, Bolivia es el único país que está teniendo un crecimiento continuo, a pesar de los embates del comercio mundial. Si bien no hemos podido salir de ser un país monoproductor de materias primas, ese es un fenómeno que no solamente ocurre en Bolivia, es un fenómeno que ocurre también a nivel Latinoamérica. Si ustedes agarran los datos de Brasil, los datos de Argentina, los diferentes países, van a poder constatar este elemento. Entonces, es importante apostar por una continuidad de un liderazgo debido a lo siguiente. A mí me sorprende y me llama bastante la atención cuando dice el presidente Morales no es un líder. A ver, cuando una persona gana una elección con el 54.7% del 2006 y luego es ratificado por el 62% y luego por el 67% y se somete a un referéndum revocatorio, por favor, compañeros, no confundamos a la población. Esos son esto es un liderazgo sin precedente alguno. Es importante puntualizar y poder tener en cuenta estos elementos. Cuando ustedes vean y revisan los datos acerca de la aprobación de la gestión del presidente Evo Morales, fácilmente llega al 60%. Entonces es importante entender que a la larga el veredicto que va a pasar el 21 de febrero se tiene que respetar sea cual sea el resultado. Pero no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo con la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Es lo más democrático que pueda haber. El hecho de que nosotros en la Constitución Política del Estado encontremos como mecanismo el referéndum revocatorio ya es pues una forma de control a los gobernantes. Es decir, si el ciudadano está descontento con las acciones que hace el gobernante, le puede pedir pues que se vaya a través del mecanismo constitucional que es el referéndum revocatorio. Ahora, la eternización del poder no es pues tal. Eso depende mucho de si el ciudadano quiere o no quiere este gobernante. Los mecanismos democráticos te permiten eso a través de las elecciones. Ha tocado en puntos importantes, Vidal, Beto, respecto a que, bueno, es un liderazgo fuerte, evidentemente, del presidente Evo Morales, y también respecto a que ha sido una petición que el presidente lleva a postularse, ¿no es así? Entonces, ¿cómo ves esta relación de las organizaciones con el presidente? ¿Realmente ha sido una petición o tú crees que ha habido una confabulación y no ha sido que las organizaciones quisieron poner, sino que ha sido el presidente que ha solicitado? Sí, pero ¿cuál es el pensamiento que tú tienes respecto a este tema? Si bien históricamente esas organizaciones han hecho mucho por el país, pero ahora ya no tienen pues legitimidad. ¿Qué legitimidad van a tener si hay dos CIDOBs? Hay dos CIDOBs, una reconocida, otra...
hay paralelas, ¿no? La COP, Trujillo al lado de Lechín, pues no es nada. Lechín nunca se ha vendido al poder. Trujillo está haciendo campaña por Evo Morales, hace campaña en las elecciones nacionales, hace campaña en las elecciones municipales, a su lado está gritando viva el proceso de cambio. O sea, son organizaciones que tienen la historia, pero lamentablemente sus actuales líderes lo han deslegitimizado totalmente. Yo nunca he visto a Juan Lechín Oquendo haciendo campaña con Paz Extensoro, digamos. O sea, es gente que ya se ha vendido al poder, es gente que tiene sus cupos de poder, como dije anteriormente. Trujillo maneja la Caja Nacional de Salud. O sea, son afines al gobierno que han pedido su reelección, ha habido un acuerdo por debajo y lo han hecho. No es el pueblo, nosotros somos 10 millones de habitantes y el CONALCAM no debe pasar de 500.000 miembros. Es gente que está coordinando todos los días con Evo Morales. Trujillo ya es un militante más del movimiento al socialismo. En ese sentido, yo no le veo legitimidad. Han forzado esta reelección, lamentablemente ha sido lamentablemente han forzado este referéndum. Más allá de eso, estamos dispuestos a ir a la campaña. El compañero dice que el presidente tiene mucha aprobación, que económicamente estamos bien. Acá no se trata de que estemos bien o estemos mal, acá se trata de que se tiene que limitar el periodo a una persona que quiere eternizarse en el poder. Mira, acá justamente le puedo leer dos cosas de presidente Pepe Mujica, que dice: la reelección indefinida es monarquía. Lula da Silva dice: cuando un líder político empieza a pensar que es indispensable y que no puede ser sustituido, comienza a nacer una dictadura. Lo dicen ellos, que son líderes de izquierda progresista. O sea, lo que estamos viviendo en el país es que se está iniciando algo donde se quiere perpetuar en el poder una sola persona. Ahora vienen a decir que es el único. Somos 10 millones de habitantes, cualquiera puede ser puede surgir un nuevo líder en este tiempo que falta. Tampoco puede ser, como dice el vicepresidente, que quiere sembrar el temor que si se va Evo Morales se va a apagar la luz, se va a apagar se va a cortar el sol. O sea, quieren hacer creer que Evo Morales es el Mesías, cuando hay liderazgos prominentes. Ustedes vemos incluso acá, hay jóvenes, la anterior joven que estaba acá el compañero, o sea, gente muy ilustrada, muy estudiada, que tranquilamente puede construir un liderazgo nacional. Acá no hay ningún Mesías en Bolivia. Creo que hay que dar oportunidad a la gente, a los nuevos líderes que están emergiendo, y decirle al país que si se va Evo Morales continúa la democracia, y más bien se fortalece la democracia porque se generan nuevos cuadros, nuevos líderes. Si se queda Evo Morales, ahí sí la democracia se va muriendo, porque perpetuamos en el poder a una sola persona, como es en Cuba, que primero está Fidel Castro, luego le pasa la posta a su hermano. O sea, no queremos llegar a eso. Eso no quiere llegar a eso el boliviano. Ayer, el 10 de enero, anteayer, se recordó los 35 años de los caídos de la calle Harrington. Ellos han luchado, han dado su vida como Luis Espinal, como Marcelo Quiroga, para que nadie se eternice en el poder, para que no haya dictaduras, para que no haya gobiernos totalitarios. Y mira, yo creo que apoyar el sí es traicionar a toda esa gente como Marcelo Quiroga Santa Cruz, a esos que han dado su vida. El mismo presidente debería darse de cuenta que en su primera gestión ya lo ha hecho bien, en la segunda ya ha venido lo del gasolinazo, lo de Chaparina, y ahora está lo del fondo indígena. Imagínense si se queda hasta el 2025, va a haber más fondos indígenas. O sea, él mismo se está quemando al tratar de perpetuarse en el poder. Ya no va a salir como un indígena que ha sido el primer indígena, sino ya puede salir como un indígena corrupto. Él mismo se tiene que dar de cuenta, porque muchas veces cuando un gobierno está mucho tiempo en el poder, ya cae en temas de corrupción, y está ocurriendo ahora. Su primera gestión relativamente buena, la segunda ya con algunos tropiezos como Chaparina, y la tercera ya está pasando lo del fondo indígena. En la cuarta ya ¿qué actos de corrupción más se vendrán? O sea, en ese sentido estamos quemando incluso el liderazgo de un indígena. Esperemos que nosotros estamos en campaña y esperemos que este 21 de febrero la gente vote por la democracia, que es el no, y haga a un lado el sí, que representa la mentira, la dictadura, que representa la falta de alternancia en el poder político. Vidal, en este tema toca también puntos muy importantes, ¿no? Respecto a que existiría una crisis interna en las organizaciones sociales. ¿Cómo has podido ver este tema, Vidal, de cerca? Bueno, antes de responder la pregunta,
Yo quisiera que recordara al compañero cuando habla sobre Juan Carlos Trujillo de que Juan Lechino Oquendo nunca hizo campaña con Víctor Paz Tensoro. Un dato simplemente. Cuando se instauró esa época del cogobierno entre el MNR y la COP, Juan Lechino Oquendo era el ministro de Minas. En 1960, Juan Lechino Oquendo era el vicepresidente de Víctor Paz Tensoro. Entonces no vengamos aquí con tergiversar la historia, porque me parece también funesto para los televidentes que merecen todo el respeto. Ahora habla el compañero acerca del gasolinazo, de Chaparina y del fondo indígena. Son elementos dentro de la administración del poder y son temas también sumamente agudos que no necesariamente pueden mancillar y endilgar una gestión de gobierno por los grandes logros que ha tenido, es decir, por hechos que si bien han sucedido y han acaecido en estos 10 años, no necesariamente son el argumento suficiente para poder decir, este gobierno es dictador, este gobierno es mentiroso, y una serie de argumentos que me parecen también fuera de lugar, un despropósito. Entonces, cuando hablamos acerca de las organizaciones sociales y, entre comillas, la crisis que ellos mencionan, yo quisiera mencionar lo siguiente. Dentro de la vida orgánica, política, sindical de las organizaciones sociales, ninguna decisión es tomada así de manera arbitraria. Todas las decisiones, por lo menos en la CSUCB o en la CSIOP o al nivel de las Bartolinas, vienen desde los sindicatos, desde la célula más pequeña, que luego se sube a la subcentral, luego a la central, luego a la federación, luego a la confederación. Son decisiones que se van tomando de manera orgánica. La vida sindical, la vida política y orgánica de estas organizaciones sociales de ninguna manera puede ser asemejada como una arbitrariedad de un grupo o de una élite de dirigentes circunstanciales, no. Son organizaciones que tienen un pasado, como yo ya lo mencioné, que toman sus decisiones de la manera más democrática posible. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varios congresos de las organizaciones sociales, primero para estudiar cómo es la lógica y la dinámica de ellos, y he podido constatar que la adhesión que se tiene al presidente Evo Morales no es una adhesión a puro hígado, sino es una decisión con convicción fuerte, A mí me llama mucho la atención cuando aquí el compañero utiliza apreciaciones subjetivas para poder indicar que el presidente se va a quedar hasta el 2040 o que va a haber más fondos indígenas. Eso también es, déjame decirte compañero, es también mentirle al pueblo, porque es una posición subjetiva que tú estás asumiendo que va a suceder. Si en este momento el mayor escollo que está atravesando el gobierno es el tema del fondo indígena, lo más importante es que este gobierno, este hecho no ha sido denunciado pues por un diputado de la oposición, ha sido la misma Contraloría. Y tú bien sabes, compañero Humber, que este tema le ha costado, ha tenido un alto costo político para las elecciones subnacionales. No olvidemos de que ha sido un gran revés para el movimiento del socialismo tener resultados tan adversos con los que en este momento son alcaldes o gobernadores. A pesar de que ha tenido un alto costo político, se ha denunciado un hecho de corrupción y en este momento se están realizando las investigaciones pertinentes. Entonces, venir y decir que este gobierno socapa la corrupción, venir y decir de manera alegre o leguleyesca, decir que esto se va a volver a replicar de manera espantosa, también es una mentira. Bien, Beto, con relación a este tema, ¿no?, del fondo indígena que prácticamente ha explotado los medios de comunicación, se ha hablado bastante, este tema muy polémico. ¿Cómo has podido percibir? ¿Tú crees que tiene responsabilidad llegando hasta el presidente y vicepresidente Álvaro García Linera, o es un tema que ha sido más de orden administrativo y que no pudieron controlar y que dejaron nomás pasar? ¿Cómo has podido apreciar este tema? Bueno, es una fuerte carga de corrupción que ahorita lo tiene el gobierno, ¿no? Y recordemos que esto ha sido iniciado, ¿no?, por un diputado de la oposición, creo que es Quispe, que empezó sacando varias pruebas, ¿no? Y en ese sentido, esto es algo fuerte que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, porque hemos visto en varios casos, por ejemplo en el caso Chaparina, se los investiga a algunos policías, a otros, y el que era ministro se lo premia llevándolo a Estados Unidos como embajador, que es Sacha Lorente. Ahora hay otros temas como en el caso Ostreiser también, se los investiga a los que están abajo. O sea, muchas veces en este gobierno es lo que ocurre, hay una investigación para la gente que está con cargos medios o cargos inferiores, pero a las cabezas en ningún momento
se los llega a tocar. Esperemos que ahora sea diferente, no lo creo, pero eso es lo que se tiene que lograr ahora, que se investiga a la gente que está arriba, que no solo caigan los que están abajo, también los peces gordos tienen que ser investigados. No la veo yo a Nemesia Chacoyo ahorita investigada ni en juicio, no está, algunos sí están con detención domiciliaria y ella está tranquila, igual la que fue candidata a gobernadora, Felipa Huanca. O sea, hay varios que tienen que ser todavía investigados y sin duda esto es un antecedente muy fuerte para el gobierno, este acto de corrupción. La justicia también muchas veces está en coordinación. Se puede el presidente decir que siente asco por la justicia. Mira, están 10 años y no han podido mejorar la justicia. En vez de abrir la Constitución para eternizarse en el poder estos dos individuos, ¿por qué no han abierto la Constitución para mejorar la justicia? O sea, abren la Constitución para beneficio propio y no abren la Constitución para el beneficio de toda la colectividad. Deberían haber abierto la Constitución para mejorar la justicia. No lo han hecho. Prefieren eternizarse ellos dos en el poder y no les interesa el resto de la ciudadanía. O sea, hay muchos temas que se tienen que mejorar, hay muchos temas por hacer. Sin duda, si hubiera una mejor justicia, esto del fondo indígena puede llegar hasta las últimas consecuencias y se puede encarcelar a los que están en la cabeza en estos actos de corrupción. Perfecto. Vidal, con relación a lo que decía Beto, ¿tú crees que la justicia está parcializada a favor del MAS? Bueno, antes algo que me parece importante dilucidar es lo siguiente. Cuando se hace referencia a que esta modificación de la Constitución va a beneficiar a 2 personas, yo quisiera indicar que el ingreso per cápita de las personas en estos últimos 10 años se ha incrementado de $1,000 a $3,000. Ahora la pregunta es, ¿eso beneficia a 2 individuos o beneficia al colectivo de la sociedad? A la sociedad, sí. Que el hecho de que Bolivia en este momento tenga el 84% de cobertura en agua potable, ¿beneficia a 2 individuos o beneficia a la población en general? El hecho de que la cobertura de luz eléctrica, beneficie y alcance ahora al 90% de la población, ¿beneficia a 2 individuos o beneficia a la población total? El hecho de que se haya reducido el 5% de la deserción escolar, ¿beneficia a 2 individuos o beneficia a la población? Es decir, son decisiones que se han ido tomando a partir de estos 2 gobernantes que han beneficiado al colectivo, a la población, al pueblo. Entonces, todos estos logros, que no los reconoce solamente el propio gobierno en sí, sino son datos del Banco Mundial, ustedes pueden revisar, son datos del Fondo Monetario Internacional, que reconocen el exitoso modelo económico que está llevando, que se está encauzando en Bolivia. Entonces, pretender o suponer que esto beneficia a 2 individuos también es falso. En este momento el gran beneficiario es el pueblo, y es el pueblo que en última instancia va a definir su apoyo o su rechazo. Ahora, el tema de la justicia, si bien es un tema muy bullado, pero antes de tocar ese tema yo quisiera coincidir con el compañero, sí voy a coincidir en algo con él, será pues las investigaciones pertinentes las que aclaren los directos responsables. Entonces, en eso sí yo estoy de acuerdo, porque le ha hecho mucho daño el tema del fondo indígena a las organizaciones sociales, y evidentemente, pero vapulear a estas organizaciones sociales a partir de que son unas organizaciones corruptas también es un despropósito, y debido a que fueron personas de carne y hueso las que cometieron estos actos, no las organizaciones como tal. Entonces sería también otro exceso, que entiendo yo que forma parte del código de la política, porque se asume una postura y se defiende eso, pero también es importante aclarar estos aspectos. El tema de la justicia, y ahí también es evidente, contigo alguna vez debatimos este tema, es evidente que la justicia en este momento está andando de cabeza, ¿no? Pero yo quisiera recordar un elemento que me parece también fundamental. Se sigue manteniendo esa lógica de los doctores 2 caras, los doctores de Charcas, con Olañeta, que no sé si muchos sabrán este dato, pero cuando se encuentra Olañeta con Simón Bolívar, en su encuentro en Desaguadero, es en ese momento en el que él lo convence a Simón Bolívar de crear una nueva república. Pero ¿qué sucede con Olañeta? Que en esa época los doctores 2 caras, así se los conocía, y él antes
de la guerra de la República, por la independencia, él apoyaba la corona española y todo eso. Ahora, esa lógica de estar con unos y estar con otros se sigue manteniendo, pero eso también viene heredado de una construcción estatal, de una construcción de ideas fuerza que vienen de la vieja república, de ese modelo neoliberal, de ese modelo privatizador. Ahora, también suponer y pretender que esto se va a cambiar de la noche a la mañana también es falso, porque estos profesionales que en este momento administran la justicia tenían como ideas fuerza en su formación ese tipo de modelo, ese tipo de Estado. Con la ley Avelino Signani se está tratando de tener otro enfoque hacia la construcción de un nuevo ser integral, con diferentes capacidades y el desarrollo de nuevas habilidades. Ahora, en este momento, ¿por qué la justicia se está dando de cabeza? También es precisamente por ese tema, porque tenemos a ese tipo de personas que tienen esa lógica de accionar. Eso del timbre de aceleración, eso de que el apoyo, el impulso procesal, eso de las coimas, se da también por ese aspecto. Corrupto es el que da, pero también es corrupto el que ofrece, ¿no? Vidal señala puntos importantes, Beto, respecto al crecimiento económico que ha tenido el país durante estos últimos años. Haciendo comparación con tiempos neoliberales, realmente hubo un boom, ¿no? Hemos vivido un superávit económico y además el ingreso per cápita, ¿no? El acceso al agua también, entonces se ha dado bastante énfasis en esos temas económicos que han beneficiado a la población. ¿Por qué no apostar entonces por un presidente que ha dado estabilidad económica al país? Bueno, que haya dado estabilidad o no haya dado, eso la historia lo juzgará, y al fin y al cabo eso es gestión, para eso ha sido elegido. Supuestamente el gobierno del cambio tiene que ser lo mejor que los neoliberales, por eso la gente ha apostado por él, pero esto va más allá de hacer gestión o no hacer gestión. Acá se trata de darle un freno a un liderazgo que quiere continuar en el poder. Observemos en Uruguay. Se fue Mujica, entró Tabaré Silva del mismo partido y está haciendo lo mismo que él, está continuando, pero es otra persona, no es la misma. O sea, haces que otro líder continúe lo que has empezado en el mismo partido. Acá no estamos diciendo que el MAS ya no va a poder ser, ya no van a poder postular a ningún candidato al interior del MAS. Tranquilamente, los datos que brinda el compañero puede pues continuarlo Romero, puede continuarlo Quintana, puede continuarlo Choquehuanca. Tienen ahí como supuestamente varios cuadros, puede ser uno de ellos, son del mismo partido, del mismo origen. Choquehuanca ha marchado con Evo Morales desde siempre, o sea, tranquilamente puede continuar otra persona. Hay temas incluso de cuestión de Estado, por ejemplo el tema del Haya, que venga o no venga a la derecha, se tiene que continuar porque es cuestión de Estado, eso se tiene que seguir adelante, es una muy buena medida. Pero no pensemos pues que una persona es la única que puede hacer todo, que puede recuperar el mar, que puede hacer crecer Bolivia. Nadie es indispensable. Hay mucha gente preparada ahí, al interior del MAS, te he mencionado nombres. Hay incluso la generación Evo, columnas, uno de ellos puede continuar lo que supuestamente han hecho bien. O sea, acá se trata de que exista recambio y exista nuevos liderazgos y de que exista alternancia. El tema de gestión es obligación hacerlo. Y con esto la pregunta de inmediata, ¿no? ¿Qué pasa con los cuadros políticos en el MAS, Vidal? ¿Por qué estamos apostando siempre a Evo Morales y hasta cuándo va a ser esto, no? A ver, algo que me parece fundamental subrayar es lo siguiente. No por el hecho de que, a ver, suponiendo de que gane el no y ya se acepta el resultado y todo eso. Ahora, creer que van a aparecer nuevos liderazgos por el hecho de que ya no esté Evo Morales también es un error, porque los liderazgos se van formando a partir de no solo de clivajes, sino de propuestas, se van formando a partir de la enarbolación de derechos y algo que el compañero descuida bastante es lo siguiente, que no solo ahora sino en el pasado las élites políticas difícilmente le abren paso a los jóvenes. Es más, no se los abre. ¿Qué es lo que sucede? El joven, a partir de la propuesta, a partir de su formación política, tiene que abrirse paso entre una jauría de leones, porque la política también tiene sus propias reglas. Ahora, creer que soy joven y me van a tomar en cuenta y que soy el redentor que va a venir y solucionar los problemas también es falso. Es creer que nosotros, a partir de ser jóvenes, vamos a ocupar un sitial. Es un proceso de construcción largo, larguísimo. Ahora entiendo yo, dentro de del derecho democrático que nos asiste, que uno pueda expresar libremente sus ideas, y estoy de acuerdo, porque
más bien que tenemos un espacio como este y podemos debatir estas ideas, ¿no? Entonces, la formación de liderazgos es algo que no nadie te otorga o que nadie te regala, y ahora aún nadie te va a delegar, es algo que vas construyendo con el tiempo. Ahora, en el tema del movimiento del socialismo, yo creo que esa pregunta más corresponde a un militante del propio partido, ¿no? de la propia organización, del propio instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y es una pregunta que debe ser remitida a ellos, porque esto forma parte de la vida institucional orgánica interna. Pero Vidal, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, yo entiendo que en este momento el hecho que tengamos a una mujer como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Cámara Baja, o tengamos al Gringo González en la Cámara Alta, o tengamos presidentes de bancada, ya marcan también cierto posicionamiento de estos actores políticos. Es decir, no necesariamente tú tienes que ser el presidente del Estado para poder, yo soy el líder, el único, no. A partir del cargo en el que ocupan, ellos tienen que desempeñar sus funciones de la mejor manera. Ser presidente de la Cámara Alta o de la Cámara Baja o de una comisión o jefes de bancada ya también los hace líderes. Ser dirigentes de organizaciones sociales también los hace líderes, porque no me vas a venir a decir que de las SUCB, de las diferentes organizaciones, uno los pone a dedo. No, son construcciones de liderazgo que dura bastante tiempo. Bastante tiempo. Uno de los líderes que en este momento me llama bastante la atención es don Leonardo Loza, que a partir de un discurso eminentemente de la vida sindical orgánica, tiene una formación destacable y ponderable. O sea, para mí es un líder nato, pero está dentro de las organizaciones sociales. No sé si se anime a saltar a la vida política, no lo sé. Don Feliciano Vegamonte, también un líder fantástico, tiene un excelente manejo de lenguaje político. Bueno, Vidal, Beto, se nos ha ido el tiempo bastante rápido. Simplemente, amigos, muy contento realmente de estar nuevamente con ustedes después de mucho tiempo. Si querías decir un cortito. Más, el referéndum constitucional va a costar a todos los bolivianos aproximadamente 153 millones de bolivianos. Eso nos podría servir para otras cosas, salud o demás. Pero... Ya, gracias Beto. Bueno, amigos, muchas gracias por su compañía. Les prometo que el próximo domingo vamos a tener un nuevo debate en ciclos, ¿no? Prepárense que vamos a tener invitados también especiales y seguiremos con esto hasta el 21 de febrero con este tema, o por el sí o por el no. Muchas gracias por su compañía.